Señor porque el Señor nos da esta oportunidad de poder estar nuevamente en este lugar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, Señor, porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia y su verdad. Amén. Así que en esta tarde queremos dar comienzo a esta preciosa reunión, ¿sí? Junto a mi hija Natalia en esta tarde. Y también estamos con el pastor, ¿sí? Con el pastor Miguel Ángel Lago también. Ahí está. Detrás de cámara. Detrás de cámara. Miren que está ahí, bueno. Y le damos gracias, Señor, ¿sí? Como le decía, quiero saludar a todos aquellos que están allí del otro lado, sí, quiero estar saludando en esta tarde maravillosa, sí, y que pueda usted también de allí a través de por Facebook, estamos saliendo, sí, pueda conectarse, sí, ahí una manito, salúdenos, sí, en esta tarde, un día precioso, maravilloso que el Señor nos da. Es hermoso poder estar en este lugar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso porque de poder compartir palabra de Dios, ¿sí? Como cada miércoles, ¿sí? Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Así es, estamos en este lugar, Casa de Oración Puerta del Cielo, compartiendo, ¿sí? Las reflexiones y de día miércoles, ¿sí? Estamos en este lugar. Y nos reunimos, ¿sí? Para poder compartir una palabra de Dios para su vida, ¿sí? Y hoy ha sido un día de semana, ¿sí? Día miércoles, en el cual tenemos quizás muchas cosas, ¿sí? Para hacer. Algunos trabajan y hay cosas que uno hace, ¿sí? Que no es fin de semana, sino que un día de semana. Pero es bueno cuando nos reunimos un momento para escuchar y para hablar y para escuchar la palabra de Dios, que es la que nos hace bien a nuestras vidas, ¿sí? Así que Dios les bendiga a todos los que estén del otro lado, los que verán el video después, pero queremos bendecirlo, ¿sí? Queremos bendecirlo de este lugar, ¿sí? Casa de Oración Puerta del Cielo. Tenemos un número, ¿sí? Tenemos un número de teléfono del ministerio, 154 050 160. Estamos recibiendo peticiones. Donde vayamos nos encontramos que quizás con gente y nos piden oración, ¿sí? Y traemos las peticiones y las dejamos en ese lugar y seguimos orando, ¿sí? En este lugar se hace también las reuniones de oración y también estamos orando por cada una de las personas que nos piden, ¿sí? Hay personas que necesitan de Dios y piden. Hay algunas que no, algunas que necesitan de Dios, sabemos que necesitan de Dios, pero no se animan, no piden, no abren su corazón. No estábamos hablando que muchas veces una persona que está muerta espiritual no siente el peso del pecado, ¿sí? No siente de la carga que lleva, ¿sí? A veces dice, estoy cansado, pero no se da cuenta, ¿sí? Y eso vamos a tratar hoy en día, eso vamos a hablar. Sí, tenemos esta palabra de reflexión en esta tarde y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Donde el Señor me hablaba con esta palabra hoy muy temprano, puso una palabra en mi corazón. Mientras oraba al Señor, sí, siempre debemos orar al Señor, siempre Dios está hablando en nuestras vidas, ¿sí? Y darnos a conocer realmente, ¿sí? Nos da a conocer a través de su palabra. Y nuestra vida cotidiana, ¿no? Lo que hoy estamos viviendo, nosotros mismos podemos ver, podemos percibir, ¿sí? A que las personas necesitan de Dios, ¿sí? Así como un día yo también necesitaba de Dios. Y siempre necesitamos, todo el tiempo necesitamos de Él. Por eso nos acercamos a Él y para poder encontrar ese oportuno socorro, ¿sí? La misericordia de Dios. Y meditaba en la palabra, o meditaba cómo a veces es tan fácil. Dios nos presenta su misericordia, su amor, su gracia, el regalo que el Señor nos ha dado, ese precioso regalo que no nos merecíamos, que era la salvación.
no nos merecíamos haber estado muertos por nuestros pecados. Pero qué maravilloso es Dios, qué maravilloso porque Él envió a su Hijo unigénito a morir allí en la cruz del Calvario para salvarnos. Él pagó el precio. Es como que nosotros no tenemos nada que pagar, solamente seguirlo, aceptarlo en nuestro corazón y seguir sus pisadas, seguir, ¿sí? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz, la palabra de Dios alumbra nuestro camino, alumbra nuestro caminar. Yo me gozo cada vez que el Señor me entrega una palabra y medito en esa palabra y vuelvo a leer la palabra y yo digo, ay, me lleno de gozo. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo en nuestra vida, la palabra nos sana, nos libera. Eso hace la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios es la que enriquece nuestras vidas, la que nos transforma. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, ¿sí? De esa transformación que tiene el hombre, pero hay una cosa que el hombre tiene que hacer, el hombre, la mujer, el ser humano tiene que hacer cuando nos acercamos a Dios. Y es arrepentimiento, ¿sí? Es el arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, porque lo dice la palabra, que nos debemos arrepentir. Nos debemos arrepentir de todos nuestros pecados, ¿sí? Porque cada vez que nosotros venimos al Señor, cuando venimos, ¿no? Hubo un tiempo que estuvimos fuera, lejos de Dios, y cuando regresamos a Dios, nos arrepentimos, ¿sí? Nos arrepentimos en nuestro corazón y le aceptamos a Él como dueño y como Señor. Y Dios ahí empieza a obrar, porque es la única forma, no hay otra, ¿sí? De parte nuestra. No hay otra forma de poder llegar al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, si nosotros no nos arrepentimos. Claro, si no nos acercamos a Dios. Y había un hombre, un profeta de Dios que él predicaba acerca de esto, ¿sí? Uno de sus mensajes, ese fue Juan el Bautista, ¿sí? Que vino y habló sobre el arrepentimiento. Y él bautizaba, ¿sí? Por agua. Y él hablaba y su mensaje era que nos debíamos arrepentir, ¿sí? Que todos se tenían que arrepentir y se tenían que bautizar, ¿sí? Y después él seguía la predicación y después él vino a preparar el camino, ¿sí? Para el Mesías, para el Hijo de Dios, ¿sí? Pero ese fue el mensaje central de lo que Juan el Bautista venía predicando, ¿sí? El arrepentimiento. Así es, ese fue lo más importante, de que había alguien, sí, que el Señor preparó para que viniera a preparar el camino, a preparar la venida de Jesucristo. Él, por eso Él decía, yo no soy digno de desatar la sandalia del Señor, pero qué maravilloso porque Él venía a preparar, y venía, este es el mensaje de este tiempo, un mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Este es el mensaje que nosotros debemos de dar y que a muchos no les gusta este mensaje, cuando lo queremos acercar a Dios, ¿sí? Yo meditaba cuando leía esta palabra y yo me tuve que acercar a Dios, pero había algo en mí, para acercarme a Dios yo me tenía que arrepentir. ¿De qué? De mi pecado, ¿sí? Y yo recuerdo que un día conversando con mi madre, yo le decía a ella, mami, mira, yo me tuve que acercar a Dios porque era una pecadora, ¿sí? Por eso me acerqué a Dios, porque todos éramos pecadores, siempre, Entonces, para nosotros poder tener ese regalo, para poder merecernos, estar en los caminos del Señor y de poder tener la vida eterna, tenemos que arrepentirnos. Y entonces hoy yo quería compartir esta palabra, y hoy meditaba hablando con Natalia sobre este mensaje, sobre esta palabra, sobre esta exhortación que hoy vamos a tener, una exhortación. ¿Para qué? Para ser liberados,
porque porque es la palabra de Dios que te va a liberar, porque es la palabra que te liberta, es la palabra de Dios que te sana, y lo he comprobado, y muchos lo hemos comprobado. Aquel que conoce del Señor ha visto el cambio, la transformación que hace Dios, porque no lo hace el hombre, lo hace nuestro Jesucristo, el Señor. Cuando entra en nuestra vida, su Espíritu Santo entra en nuestra vida, cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él haga esa transformación en nuestras vidas. Y ese cambio, esa transformación, Él la hace por dentro hacia afuera. Nunca va a ser el cambio de hacia afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera, ¿sí? Así que... Así es. Y muchas veces entendemos el término arrepentimiento de volvernos del pecado, ¿no? Porque muchas veces se predica, pero en realidad el arrepentimiento es el cambio de mente, ¿sí? Cambio de dirección. Cuando uno va hacia una dirección y dice, me arrepiento, ¿sí? Cambio de dirección y me vuelvo y me voy para otro lugar, ¿sí? Eso es arrepentimiento, cuando uno cambia de pensamiento, ¿sí? Cuando uno pensaba una cosa y cuando uno se acerca a Dios, nos arrepentimos y nuestra mente cambia, nuestros pensamientos cambian, ¿sí? Hoy estábamos... nuestra actitud, claro, las actitudes, todo cambia. Y hoy estábamos hablando, porque aquí en el barrio cambiaron de direcciones todas las calles. Y nos encontramos entre ayer y hoy con que ya los carteles habían cambiado y nos habíamos acostumbrado tanto a una forma de circular, y resulta que hoy tenemos que cambiar, ¿sí? Cuando vamos a un lugar ahora por una calle, cambiar la dirección, porque si no vamos en contramano. Entonces eso quiere decir, ¿sí? Arrepentimiento, cuando vamos a por una dirección y debemos volvernos, porque si no vamos en contramano de lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿sí? Porque Dios nos muestra su voluntad y a veces queremos ir por nuestros propios medios y hacer nuestra voluntad, ¿sí? Muchas veces porque somos así, el ser humano es así, quiere hacer su propia voluntad y muchas veces no escucha a Dios. Y qué importante es poder escuchar al Señor. El Espíritu Santo es el que mora en nuestra vida, es el que nos avisa, ¿sí? Es como esa lucecita de peligro que nos anuncia que algo está sucediendo, así es el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando cometemos algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, hay algo que nos avisa y luego nos arrepentimos, ¿sí? Cambiamos nuestras actitudes y cambiamos y decimos, no, estoy haciendo mal, o procedí mal, o lo que fuese. Y Dios nos da esa libertad y nos da esa oportunidad. Y qué bueno que el Espíritu Santo es el que mora en nuestra vida y nos hace sentir, ¿sí? Por eso estamos hablando en esta tarde y también queremos enseñarle a aquel que no conoce de Dios. Por eso muchas veces hacen cosas malas y a veces no se arrepienten. Pero es bueno que conozcan de Dios y que ellos puedan también tener el Espíritu Santo morando en su vida y que puedan gozar de la salvación del Señor, de la misericordia de Dios, ¿sí? Para eso estamos, para poder ser enseñados y también poder enseñar, ¿sí? Ese es el objetivo de nosotros como iglesia, ¿sí? De poder predicar y llevar este mensaje, el mensaje de salvación. Así que Dios les bendiga en esta tarde y bueno, que este video puedan compartirlo, ¿sí? Son enseñanzas de la palabra de Dios que queda en este lugar, ¿sí? Aquí la pastora, ella ha traído este mensaje, ¿sí? Esta enseñanza, en el cual vamos a estar escuchando, ¿sí? Y compartiendo desde este lugar, ¿sí? Así que compartan el video, estamos saliendo por Facebook, también queda en el canal de YouTube, también está ahí, y hay un número también de teléfono, ¿sí? Si necesita oración, puede mandar su mensaje. Gloria a Dios. Así es, qué maravilloso poder compartir
la palabra del Señor, estas enseñanzas que a través de este libro, como yo digo siempre, este es mi manual de vida. El que nos enseña a vivir la nueva vida en Cristo, para que nosotros podamos caminar como Dios quiere, no como nosotros queremos, ¿sí? Sino como Dios quiere que caminemos, porque a veces, como decía hace un momento, estaba diciendo Natalia, se nos hace difícil poder cumplir la ley de Dios, pero no son puestas por el hombre, son puestas por Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar a través del manual de vida, ¿sí? Este es el manual, es el espejo, como dice el pastor Miguel, es la brújula del piloto, ¿sí? Así que, y son cosas que nosotros aprendemos, siempre cuando el pastor nos da una enseñanza, es maravilloso porque la podemos poner por obra, y nos enseña, aprendemos, y también queremos que muchos puedan aprender, porque dice la palabra de Dios que lo que recibiste por gracia, darlo por gracia, ¿sí? Y esto es lo que uno va guardando en nuestro corazón, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El día que no tengamos la Biblia, este manual, pero vamos a tener palabra de Dios en nuestro corazón. Siempre el pastor me dice, vos tenés que meter palabra en tu corazón, tenés que poner, claro, porque va a llegar un momento, vio hoy, todo ya se está quitando, todo ya se está manejando diferente, todo está cambiando, ¿sí? Y va a llegar un momento que no vamos a tener este manual, y nosotros vamos a tener que confrontar todas las cosas con la palabra, pero que hemos depositado en nuestro depósito, en nuestro corazón. Amén. Así que quiero compartir en esta noche esta palabra de exhortación, una palabra de liberación en esta tarde, para que usted también pueda compartirla, ¿sí? Este video pueda compartir, pueda ser de bendición. Somos de bendición y queremos ser de bendición para muchos. En este lugar, estamos en Casa de Oración, Puerta del Cielo, este lugar que el Señor, esta puerta que abrió el Señor para que nosotros podamos desde aquí también hablar, compartir la preciosa palabra de nuestro Señor Jesús. Así que dice allí, quiero dar lectura a este versículo de la palabra del Señor. En esta tarde quiero dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí en el libro de los Proverbios, ¿sí? Vamos a leer Proverbios 28, ¿sí? Capítulo 28, versículo 13. Allí se encuentra esta palabra y el Señor me puso en mi corazón, y todo el día con esa, yo hice mis cosas, como decía Natalia, es un día de semana, trabajamos, ¿sí? Hacemos cosas, pero ahí el Señor, meditamos en esa palabra, porque el Señor pone esa palabra en nuestra vida y en nuestra mente, y estamos ahí con esa palabra. El Señor nos pone y nos habla, el Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Señor. Y quiero darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor allí, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire este precioso versículo de la palabra del Señor, donde el Señor hoy me hablaba, me hacía ver, y tantas cosas que el Señor a través de esta palabra todo el día, y me hacía ver, y mientras yo hacía mis cosas, y cómo Dios trató con mi vida, ¿sí? Cómo trató con mi vida de poder bendecirme, de poder prosperar, porque el Señor desea que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, que prospere nuestra salud, que seamos prosperados en todas las áreas, en salud, materialmente, espiritualmente. Dios lo quiere, ¿sí? Y por eso, porque
Si nosotros tenemos bendición de Dios, pero tenemos que estar sanos para poder disfrutar esas bendiciones que Dios quiere darnos día a día. Y la mejor bendición de Dios es lo que Él nos ha dado, es que Él nos da vida. Dice la palabra de que Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Y quisiera saber cómo usted está viviendo esta vida, si la está viviendo en abundancia, si la está viviendo como dice la palabra de Dios. Y dice, el que encubre su pecado no prosperará. Mire, el que lo encubre, el que lo esconde, su pecado. Y comenzamos hablando de qué, del arrepentimiento. Comenzamos a hablar de eso, de cambio, de dirección, de giro, ¿sí? Y usted me dirá qué significa. Quizá para alguien, muchos nos han dicho pecado, ¿qué significa? Es errar al blanco. Es errar al blanco. Eso significa pecado. Quizá hoy, ¿cuánto estaremos errando al blanco? ¿Cuánto estaremos caminando equivocadamente? ¿Cuánto estaremos caminando por el camino incorrecto? El Señor nos dio dos caminos, Él ya nos trazó. Es tan bueno Dios que Él dijo, le daré dos caminos, el camino del bien y del mal. Tú escoges y te dio a ti. Por eso cuando yo le hablo a una persona, de ti depende lo que quieres ser. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser victorioso? De ti depende. No depende de mí, porque ya yo tomé la decisión. Yo tomé mi decisión. Y la decisión mía fue elegir el camino correcto, ese camino angosto, porque el Señor puso dos caminos, uno angosto y uno ancho. Ahí, para que tú elijas. Tú debes elegir ese camino. Y dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. No prospera. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra de Dios, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, gloria a Dios, aleluya. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque sabiendo lo bueno y está haciendo lo malo, dice, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quería leerte realmente, mire esta palabra, un mensaje, como le decía, un mensaje de arrepentimiento, de exhortación, para ser liberado, ¿sí?, del peso del pecado. Ese peso. Yo le decía a Natalia, le digo, si vos ponés, por ejemplo, algo pesado, una piedra en una persona que está muerta, ponés algún peso arriba de esa persona lo siente. No, me dijo. Y no lo siente. ¿Sabe por qué? Porque está muerta. No siente ese peso. Y así hay muchos en este tiempo que están muertos espiritualmente. Caminan, andan, pero espiritualmente están muertos porque no pueden discernir, no pueden sentir ese peso del pecado que llevan encima. Y dice la palabra, dice, ellos no pueden sentir esa carga del pecado. En la Biblia podemos ver que la palabra aparece también, mire, aparece también ahí en la Biblia, la palabra pecado aparece también como otro nombre, como transgresión, desobediencia, actuar impiamente. ¿Y cuánta desobediencia hay en este tiempo? El mundo entero, por causa del pecado, por la desobediencia, por la transgresión, por vivir impiamente, por no hacer la voluntad de Dios, por no caminar como Dios quiere, por no apartarse. Quizá quieren ser bendecidos, quieren ser prosperados, pero no se apartan del malo, de su malo camino. Siguen haciendo lo malo. Pero dice la palabra de Dios, más
el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y hoy yo meditaba en esta palabra, yo me aparté, me arrepentí, me acerqué al Señor para que Él perdonara mis pecados, para que Él perdonara todos mis pecados. Y cuando yo lo recibí como el único Señor y Salvador de mi vida, Él empezó a hacer cambio en mi vida, que para mí era algo tan difícil y tan molesto a la vez. Porque muchas veces cuando nos hablan con la verdad, nos molestamos, nos molesta que nos hablen de la verdad. Pero la verdad, dice la palabra de Dios, que te hará libre. Entonces, dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre de tu pecado, te hará libre de la muerte, te hará libre de cuántas cosas, te hará libre el Señor. Pero si te apartas, si confiesas, porque hay que confesarlo. El pastor, hablamos ayer, hoy a la mañana, compartíamos un poquito antes que él se fuera a trabajar de esta palabra, porque hay que confesarlo, decía. Porque si no lo confesamos, ¿cómo la persona va a ser liberada? ¿Cómo alguien va a ser liberado? Va a ser libertado si no lo confiesa. El hombre no puede perdonar pecado, pero el único que perdona pecado solamente es Dios, es Jesús. Él es el que perdona nuestros pecados. Gloria a Dios. Y buscaba allí en la palabra, si me buscan a ti, Corintios, vamos a compartir un poquito del versículo de la palabra del Señor, allí en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y 10. Gloria a Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está. No erréis. No erréis. No vivamos nuestra vida como nosotros queramos. En estos días han pasado cosas en nuestras vidas y podemos percibir la necesidad de las personas. Y cuántas personas quizás que han conocido o se han acercado a Dios, pero hoy se han alejado, hoy están lejos de Dios. Hoy están allí tirados quizás. Y yo conozco personas. ¿Cuántos hoy están despreciando la vida que Dios les da? Y otros están luchando por su vida. Otras personas están postrados en una silla de ruedas. Otros están postrados en una cama. Y otras personas están sanos, pero están malgastando su vida. Y en estos días el Señor ha tocado mi corazón y decía yo, Señor, y Él me hace ver realmente cómo está este mundo, cómo está alejado de Dios, cómo está alejado de su amor, de su misericordia, porque el Señor te da la misericordia, te da de su amor, para que tú te acerques, para que Él te pueda sanar, te pueda libertar. Y sin más lejos, ayer vino un varón por un trabajo a ver al pastor y yo percibí que en él había necesidad, no por lo que vi en lo externo, sino que vi mucho más por su interior, la imagen de ese varón. Y cuando llegó mi esposo, el pastor, y le dije, te andaba buscando tal persona, pero vi algo en esa persona, una necesidad espiritualmente. Además, ya que él no podía caminar porque está en una silla de ruedas, pero 2 veces vino. Y también así, el día anterior vi otra persona allí tirada, ahí
sentado, bebiendo, y yo decía, un hombre sano, un hombre joven, con sus piernas, con sus brazos, un hombre que puede levantar una bolsa de cemento, puede levantar una carretilla, una pala, ahí tirado, y yo decía, Señor, ¿cómo está su imagen? Y meditaba y decía, y hoy el Señor me entregaba esta palabra, y yo decía, esta palabra, el Señor me la entregaba y dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero más, dice, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. A eso nosotros tenemos que hablarle y decirle de que se arrepienta, de sus pecados, de que se acerquen al Señor. Por eso hablamos hoy del arrepentimiento. Gloria a Dios. Así es, esta palabra que habla de alcanzar misericordia, ¿sí? De que si nos arrepentimos, vamos a alcanzar realmente la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas hoy dicen, quieren hacer muchas cosas, ¿sí? Quieren hacer esto, quieren hacer aquello, tienen proyectos, tienen esto, pero ¿qué sucede? Nada sale, nada pasa, nada ocurre, todo les sale mal. Y a veces, si nosotros tenemos, por decir la clave, ¿no? Que es la palabra de Dios. Amén. Porque acá está escrito, hace miles de años. Gloria a Dios. Y hoy nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra en nuestras manos y en nuestro corazón. Y yo lo podía, esta palabra que estaba leyendo la pastora, podía hacer hincapié a cuando David escribió este Salmo 32, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, decía David, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, dice, te declaré, ¿sí? Acá vemos a David arrepentido, dice, mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad, ¿sí? Esa es la clave, cuando nos arrepentimos y los confesamos delante de Dios, ¿sí? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Esa es la misericordia que Dios nos ofrece. ¿Quién nos perdona? Pero nosotros debemos acceder al perdón. ¿Cómo? Acercándonos a Dios y arrepintiéndonos, pero de verdad. ¿Sí? Porque muchas veces confundimos de llorar y decir yo me arrepiento y llorar. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando uno está haciendo algo malo y lo deja y empieza a hacer las cosas buenas, las cosas que a Dios le agradan. Y Pablo utilizó, sí, esta palabra y le decía para describir sí, la felicidad del ser humano cuyos pecados le eran perdonados, ¿sí? Y en los libros de los Hechos, si podemos ver allí los apóstoles cuando comenzaron a predicar el Evangelio de Jesús, la buena nueva de salvación, era arrepentimiento. Cuando Jesús iba a un lugar y sanaba a algún enfermo, a algunos le decía, tus pecados te son perdonados, ¿sí? Podemos recordar allí aquel paralítico cuando los amigos lo bajaron desde el techo. Así es. Lo primero que hizo Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después luego le dijo, levántate, toma tu lecho, ¿no? Y anda. ¿Sí? Y muchas veces Dios hace eso, porque muchas veces recibimos el milagro de Dios físicamente, pero en lo espiritual, en lo interior,
todavía no nos hemos arrepentido. Por eso puedo decir que un milagro no cambia la vida de nadie. Un milagro lo puede tener cualquier persona. Después que reciben un milagro de Dios, hay mucha gente que recibieron un milagro de Dios y hoy están apartadas. Están lejos de Dios. Un verdadero arrepentimiento es el que nos hace todavía estar. A pesar de todas las cosas que podamos vivir, todavía seguimos en pie. Seguimos el camino. Un verdadero arrepentimiento. Y eso nace desde adentro, nace del corazón del ser humano. Nadie nos obliga, sino que nosotros, de nuestra propia voluntad, accedemos a eso, al arrepentirnos a Dios. Y meditaba, ¿no es cierto?, esta palabra que leía Natalia. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Es importante confesar. Es importante. ¿Para qué? Para que no, porque dice, envejecieron mis huesos. Dice, en mi gemir todo el día. Qué maravilloso es poder meditar en esta palabra. Por eso decía, a mí allí quiero leerte un versículo más de la palabra del Señor, allí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 23. Gloria al Señor. Allí en Romanos, hoy medité todo el día. Mientras hacía mis cosas, oré al Señor y el Señor ponía esta palabra y me llevaba y es que el Señor conoce nuestro corazón. Él conoce mi corazón. El Señor conoce tu corazón. Yo no conozco tu corazón, pero el Señor lo conoce. Él escudriña lo que hay, porque habla de las intenciones y las conoce Dios. Gloria a Dios. Y dice allí en libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 23, ¿lo tenés? ¿Lo puedes leer? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, eso significa la dádiva, el regalo de Dios. Yo cuido ese regalo que recibí de parte de Dios. Yo lo cuido porque fue algo precioso que yo recibí. Es el mejor regalo de todos los regalos que me puedan haber hecho. Ese es el mejor regalo que recibí un día. El que me hizo ver la realidad. El que me hizo ver cómo yo estaba. El que sacó a la luz todo lo malo que había en mi vida. Gloria al Señor. Y dice la palabra, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El castigo para el pecador es la condenación. Pero el regalo de Dios, pero hay un regalo. ¿Se da cuenta? El castigo que era para el pecador, para mí. Porque éramos pecadores, lejos de Dios, antes de servir al Señor. Éramos pecadores, pero tuvimos que venir al arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor, pero, el pero, siempre hay una coma, el pero, el regalo de Dios es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esa promesa? ¿Cómo podemos alcanzar esa promesa? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? Hoy lo hablábamos al comienzo, el arrepentimiento. Ese es el remedio. ¿Cómo podemos alcanzar eso?
¿Cómo podemos alcanzar ese regalo? Esa vida eterna. El arrepentimiento. Porque dice, ahí donde yo le leí, en la palabra, en el verso 13 de Proverbio, el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Debemos apartarnos, más el que lo confiesa, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. El arrepentimiento por nuestro pecado es el único medio para escapar del castigo eterno. Un verdadero arrepentimiento, como hablaba Natalia hace un momento, solo un verdadero arrepentimiento podemos obtener, es el único medio para alcanzar, ¿sí? Y un verdadero arrepentimiento nos debe conducir a confesar nuestro pecado. Así es. Y yo quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto queremos prosperar? Amén. Gloria a Dios. Como se hablaba, ¿no? Que el evangelio, el supuesto evangelio de la prosperidad, ¿no? Y Dios quiere hacernos prósperos. ¿Sí? Dios quiere que prosperemos. ¿Quién quiere prosperar en este tiempo? Todos. Todos queremos tener una buena vida. ¿Sí? Y acá en Juan 10:10 dice algo. El ladrón dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Quieren tener una vida buena, una vida en abundancia, una vida próspera? El camino es Jesús. ¿Y cuál es la clave? Arrepentimiento. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia, alcanzará prosperidad, amén, alcanzará buena vida, ¿sí? Alcanzará vida eterna, ¿sí? El bienestar, ¿sí? Dios, de los cristianos, de las personas, porque todos queremos prosperar, ¿sí? Todos queremos ser prósperos en la vida. Pero hay algo que también dice la palabra, que las bendiciones dice que nos alcanzarán. No tenemos que nosotros ir detrás y buscando bendición y buscando prosperidad y buscando esto, buscando aquello, no. Si realmente hacemos lo correcto, hacemos lo que a Dios le agrada, basado en la palabra de Dios, vamos a alcanzar la misericordia de Dios, vamos a alcanzar la prosperidad en el camino de Dios. Así es. Esa es la clave. El arrepentimiento y la obediencia. Y hay muchas cosas, porque esto es como una cadena, es como que se va abriendo así un abanico de cosas que nosotros debemos respetar, pero no es que algo que se nos impone a la fuerza, no es que llegamos a Dios y tenemos que hacer esto, sino poder tener una vida en obediencia a Dios, y Dios nos ofrece la vida eterna, la vida en abundancia. ¿Sí? Porque si bien estamos aquí en esta tierra y caminamos aquí en esta tierra, pero el que prospera, el que provee todas las cosas, es Dios. Así es. Dice la palabra del Señor, allí viste que en Salmo también habla, la prosperidad viene de Jehová, la prosperidad viene del Señor, no es de todo lo que tú trabajes y hagas, la prosperidad viene de Dios, porque Él, tanto espiritual como materialmente, es la vida diferente que el Señor nos quiere dar, pero nosotros tenemos que obedecer a su palabra y caminar, como decíamos al principio. Mire, quería leerte otro versículo de la palabra del Señor allí en Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Vio? Eso hace el Señor. Como le dije al principio, el hombre no puede perdonar pecado, pero más Dios sí. Él sí lo puede hacer, porque Él dice,
si confesamos, ¿se dan cuenta? El proverbio que estábamos leyendo, más el que lo confiesa y se aparta, hay que apartarse. Nos confesamos al Señor, Él nos perdona, Él es fiel, aleluya. Gloria a Dios, siento la presencia de Dios en este lugar. Porque cuando uno comienza a hablar la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que pone palabra en nuestros labios. Él es el que hace brotar, para que nosotros podamos radiar luz. Porque la palabra de Dios dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Dios es justo. Hoy hablábamos con mi hija, hoy nos encontrábamos con una hermana y yo le hablaba y ella me comentaba, me decía, porque el pastor, por mi esposo, él era así, recto, justo con la palabra. Es que la palabra de Dios hay que hablarla como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no se disfraza. Quizá muchos hoy la disfrazan, apañando el pecado, la maldad, cubriendo. Dios es luz y Él saca todo a la luz. Y uno tiene que hablar. A mí me hablaron así. Me dolía cuando me hablaban de la palabra. Porque era la palabra que me iba a corregir. Porque es la palabra que me corrige. Por eso este es mi libro, este es mi manual de vida. Para que yo pueda caminar correctamente. Para poder alcanzar allí la vida eterna. Para poder llegar allí. Yo quiero llegar, no sé usted, yo sí. Yo quiero que mi familia también alcance la misericordia de Dios. Y yo me aparté. Y Dios, el Señor hoy ha bendecido nuestras vidas. Una vida como Dios quiere. Una vida apartada, una vida santificada para el Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y dice ahí la palabra. Él es fiel. Él es fiel. Gloria a Dios. Grábese esta palabra. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Él nos lava, nos limpia, nos purifica por dentro. Nosotros nos bañamos, nos lavamos por fuera. Pero lo limpia el Señor. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén. Sí, maravillosa palabra de Dios que compartió la pastora, ¿sí? Junto a los que estamos aquí, al pastor que está del otro lado, a mí, mi persona. Y qué bueno es poder aprender, porque aprendemos, ¿sí? Acerca de su palabra. ¿Sí? Qué maravillosa. Que esta palabra pueda quedar en cada vida, en cada corazón. Y bueno, estamos ya terminando. Conclusión a lo que tenemos para bastante poder traer una enseñanza. El número de teléfono 154 050 160 para que usted mande un mensaje. Llega el mensaje, oramos. Tenemos, Nati luego va a estar dando que también estamos en la radio, allí el pastor en la noche, en la madrugada, a él le gusta estar predicando la palabra del Señor. Y para cerrar, para concluir a la palabra del Señor, como dice la palabra del Señor en la Biblia, este manual, Dios nos advierte acerca del peligro del pecado, el cual nos conduce a la condenación eterna. Sin embargo, Dios nos ofrece una oportunidad. Siempre escucho al pastor cuando él dice, Dios te está dando una oportunidad, Dios te está dando una oportunidad. Ahí saliendo Dios con esta oportunidad. Merecíamos la muerte, pero ahí Dios mandó a su Hijo unigénito a salvarnos. Ahí mandó a mi hijo Sandra para que te salve. ¿Se da cuenta? Mandó a su Hijo. ¿Sí? Dios nos ofrece una oportunidad a través de su Hijo Jesús, pero para ello es necesario arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirnos y confesar nuestro pecado y comenzar y llevar una vida diferente. Que Dios te bendiga, que Dios pueda bendecir tu vida
pueda prosperarte espiritualmente en todas las áreas. Dios quiere bendecirte y prosperarte. Que Dios te bendiga. Así que me despido en esta noche. Nos despedimos. Así que dan los días. Tenemos, los días jueves, programa radial, están los pastores con el programa Venciendo para Vencer, allí por la 97.1 FM Norte, y si no está la aplicación, también que uno puede bajar la aplicación y puede estar escuchando la radio en donde sea, ¿sí? Porque hay lugares que no llega la antena, por la antena no llegan las ondas radiales, pero por esa aplicación pueden escuchar. Y también sacás al aire, ¿sí? Por Facebook. Y bueno, también tenemos las reuniones. Así, los días domingos. Los días domingos estamos acá también. Así que a las 19:30 horas o 20 horas. Todavía no cambiamos el... Estamos en verano, entonces sí. Como que... Así que bueno, los horarios. le hacemos la invitación. Bueno, también estamos pasando el mensaje de la palabra del Señor. Así que gracias por compartir esta noche esta hermosa palabra del Señor, de una exhortación de la palabra de Dios que Dios puso en mi corazón y pude hoy compartir con ustedes. Así que quien se despide entonces, la pastora Sandra de Lagos, deseándole la más rica bendición.